¿Por qué sigues aquí? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el misterio detrás de tu existencia hoy? Entre tantos que ya se fueron, tantos que ya no están, tú aún respiras. Tu corazón sigue latiendo con fuerza, incluso en medio de las dificultades y del silencio de la vida. Esto no es casualidad, ni simplemente obra del destino. Sin duda, es un llamado divino que resuena dentro de ti, una invitación para descubrir un propósito que solo tú puedes cumplir. Jeremías 29:11 dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros», dice Jehová. Una promesa que trasciende el tiempo, el cansancio del cuerpo y el desgaste de la mente. Es necesario abrir el corazón a esa voz suave que sigue hablando aunque el mundo intente callarnos. En medio del cansancio, de las pérdidas y de las noches sin dormir, Dios sigue susurrando su propósito, incluso cuando el alma duda y el futuro parece incierto. Muchos abandonan la búsqueda creyendo que el tiempo ya pasó, que no queda nada por hacer, pero justo ahí es donde todo empieza, en aquellos que todavía creen. Imagina por un momento que todo lo que has vivido, cada lágrima, cada victoria silenciosa, sigue siendo parte de un plan mucho más grande del que puedes entender ahora. Por eso, este mensaje es para ti, que sientes que la historia está llegando a su fin, pero no te das cuenta de que apenas está comenzando un nuevo capítulo. La invitación es a mirar más allá del cansancio, a entender que el silencio puede ser la preparación para la mayor obra de Dios en tu vida. Como diría un sabio mentor, cuando todo parece perdido, lo divino está escribiendo los próximos versos de tu historia. Créelo, eso que tú piensas que es el final puede ser el comienzo de algo que no solo te transformará a ti, sino también a muchos a tu alrededor. ¿Y qué significa abrir el corazón? Significa permitir que la voz de Dios tenga espacio entre tanto ruido, entre la duda y la rutina. Es salir de la pasividad y reconocer que aunque estés agotado, hay una invitación para empezar de nuevo, para florecer en lugares inesperados. Muchos hombres y mujeres llenos de sabiduría, después de pasar por años difíciles y silencios prolongados, fueron usados de formas sorprendentes, como veremos más adelante. No se necesita ser joven para cumplir un llamado, sino tener un corazón dispuesto a escuchar y a actuar. Puedes comenzar con pasos sencillos: leer la Biblia, meditar en Jeremías 29:11, orar pidiendo dirección y valentía, acercarte a grupos pequeños o a tu iglesia, aunque te dé vergüenza. Libros como Una vida con propósito, de Rick Warren, también pueden ayudarte a entender más profundamente tu misión. Este es un camino de fe, no de fuerza física, y en cada paso irás descubriendo un propósito más alto. Al final, la vida no se mide por los años vividos, sino por el impacto que dejamos. Entonces, comprender esta verdad es abrir las puertas a lo que Dios ya preparó para ti. Y si estás aquí ahora, es porque ese llamado sigue vivo, latiendo, esperando transformar cada desafío en una oportunidad. Tu historia no ha terminado, solo se está preparando para una etapa donde tu madurez será tu mayor fortaleza. Y es precisamente sobre eso que hablaremos en el próximo tema: el silencio que Dios usa para preparar algo más grande en cada uno de nosotros. El silencio de Dios y la preparación en la madurez. A veces, el silencio de Dios puede parecer un vacío inquietante, una pausa que nos hace dudar y preguntarnos si Él realmente está ahí. Pero la verdad es que muchas veces ese silencio es un espacio sagrado, un terreno divino donde Dios actúa en secreto, preparando algo más grande y profundo para nuestras vidas. Piensa en la historia de Moisés, un hombre que pasó 40 años en el desierto, lejos de toda gloria y reconocimiento, llevando una vida sencilla como pastor de ovejas. En aquel desierto parecía que Dios se había alejado, pero fue justo ahí donde comenzó la preparación. En el capítulo 3 del libro de Éxodo encontramos un momento decisivo.
La zarza ardiente, un encuentro inesperado en el que Dios llama a Moisés para la misión más importante de su vida. Moisés, ya cansado y lleno de dudas, escucha la voz del Señor que le revela un propósito que supera sus propias limitaciones y errores del pasado. Ese llamado en la madurez, después de tanto tiempo de espera y silencio, nos enseña que Dios no entrega grandes misiones con prisa, sino cuando realmente estamos preparados, con un corazón maduro y dispuesto. Ese tiempo de silencio, aunque difícil de soportar, es una verdadera escuela para el alma. Muchas veces la vida nos aleja del ruido y del movimiento de la juventud para que podamos aprender a escuchar la voz suave del Creador. La preparación divina es paciente, echa raíces profundas en el corazón, fortalece la fe y moldea el carácter para que, cuando llegue el momento, estemos firmes y listos para lo que Dios quiere hacer. ¿Te has dado cuenta de que las cosas más valiosas de la vida necesitan tiempo para crecer y madurar? Para quienes están atravesando esta etapa de espera y silencio, un paso importante es cultivar la paciencia y la confianza. Leer la historia de Moisés en el desierto puede ser una gran fuente de inspiración, pero también libros como En la espera de Dios, de Oswald Chambers, pueden fortalecer el alma durante estos momentos. Participar en grupos de oración o momentos de meditación ayuda a sintonizar esa voz interna que a menudo queda apagada por el ritmo acelerado del mundo. La quietud no es el final, sino el preludio de una obra divina. Así, el llamado de la zarza ardiente es un recordatorio poderoso de que Dios utiliza el silencio para preparar grandes propósitos. La madurez no marca el final, sino el comienzo de un capítulo donde la sabiduría y la fe se combinan para cumplir el plan eterno. El tiempo de espera en el desierto fue esencial para Moisés, y también puede serlo para ti, porque Dios sabe exactamente cuándo revelarte la misión que tiene para tu vida. Y si miramos con atención la historia, veremos que muchos de los mayores propósitos no se cumplen en el auge de la fuerza física, sino cuando el corazón está listo para escuchar, cuando las manos están vacías y abiertas para ser llenadas por Él. El silencio no es ausencia, es una invitación a prepararte para lo que está por venir. Y la próxima historia que veremos es la de alguien que mantuvo viva su fe durante décadas, incluso en medio de las dificultades. Caleb. Fe que persevera. El ejemplo de Caleb. Caleb es una inspiración viva para todos los que necesitan aprender a mantener la fe encendida, incluso cuando los años pesan y las promesas parecen lejanas. A los 85 años, una edad en la que muchos ya se retiran y desaceleran, Caleb le pidió a Josué que le diera el monte de Hebrón para conquistarlo, un desafío que requería valor, fuerza y determinación, incluso frente a gigantes y grandes obstáculos. Josué 14:6-15. Este acto no fue producto de un impulso, sino el resultado de una fe firme que resistió al tiempo, al temor y a las decepciones. Lo más impresionante es que Caleb nunca perdió la confianza en Dios durante todos esos años de espera. Él recordaba claramente la promesa que le fue dada cuando fue enviado a explorar la tierra prometida, y aunque vio morir a toda una generación, siguió creyendo que aún podía reclamar su herencia. En Josué 14:10-12 declara con firmeza: «Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió». Esa fuerza no era solo física, sino una profunda convicción espiritual, alimentada por la certeza de que Dios es fiel y cumple lo que promete. Para quien hoy se siente cansado o ha perdido la esperanza, la historia de Caleb ofrece una lección poderosa. La fe verdadera no se debilita con los años, sino que se fortalece con la experiencia y la perseverancia. Si la vida te ha probado, si el camino ha sido largo y difícil, aún puedes levantarte con valor y decir: voy a luchar por mi promesa. No importa la edad ni las circunstancias,
Lo que realmente importa es el corazón dispuesto a seguir confiando, incluso cuando todo parece perdido. Poner en práctica esta enseñanza puede comenzar con gestos sencillos, como recordar las promesas que Dios ha hecho en tu vida, meditar en las escrituras que afirman su fidelidad y fortalecer tu fe con oración constante. Libros como Fe Inquebrantable, de Max Lucado, ayudan a comprender cómo cultivar una fe que soporta los tiempos difíciles. Además, permanecer conectado a una comunidad de fe es esencial para mantener esa llama viva. Esta historia también nos recuerda que la edad no marca el límite de lo que podemos alcanzar. Muchas veces, lo que nos falta en fuerza física, Dios lo compensa con fortaleza interior y sabiduría. La confianza en el Señor renueva el espíritu y enciende la esperanza de seguir avanzando, aun cuando el cuerpo diga lo contrario. Y es esa fe que supera el tiempo y las dificultades, la que puede transformar vidas, incluso la tuya. Así que mientras la historia de Caleb nos anima a perseverar, también nos prepara para el siguiente ejemplo. Una mujer que dedicó sus años a una vida de oración constante y profunda, demostrando que el poder de la intercesión no envejece. Esa es la historia de la profetisa Ana, que veremos a continuación. El poder de la oración en la vejez. La profetisa Ana, la profetisa mencionada en Lucas 2:36-38, es un ejemplo poderoso de cómo la oración puede ser una fuerza transformadora, incluso en las etapas más avanzadas de la vida. Viuda y sin hijos, dedicó sus días al servicio en el templo, orando y ayunando sin cesar, demostrando que, aunque el cuerpo esté cansado, el espíritu puede estar más vivo que nunca. Su perseverancia no pasó desapercibida ante Dios, y fue a través de su oración constante que recibió la bendición de ver al Mesías. Esta historia nos recuerda que no se necesita tener un gran escenario ni estar rodeado de multitudes para causar impacto. Ana, en el silencio del templo, con su voz perseverante y su corazón lleno de fe, fue una gigante espiritual que preparó el camino para la llegada del Salvador. Su oración trascendió el tiempo, siendo una semilla que germinó en el momento preciso, trayendo esperanza y salvación para toda la humanidad. Para quien siente que ya no tiene fuerzas ni espacio para actuar, Ana nos enseña que la intercesión y la entrega silenciosa tienen un valor incalculable. Muchas veces, lo que parece una rutina sin fruto es, en realidad, una obra espiritual profunda que solo Dios puede ver. Orar, incluso cuando el cuerpo se siente pesado, es sembrar un legado eterno que puede influir en generaciones por venir. En lo práctico, cultivar este tipo de fe puede empezar con separar momentos del día para oraciones más profundas, ayunar en tiempos definidos, participar en reuniones de oración en la iglesia o incluso crear un espacio especial en casa para conectarse con Dios. Libros como La oración que lo cambia todo, de Stormy Omartian, ayudan a comprender el poder de la oración persistente y cómo ésta puede moldear nuestras vidas y también el destino de los que nos rodean. Además, Ana nos muestra que la fidelidad a Dios en cualquier circunstancia será recompensada, aunque los resultados no sean inmediatos ni visibles. La espera y la constancia forman parte del proceso, y la convicción de que Dios escucha fortalece el alma agotada. Su historia es una invitación a seguir firmes, incluso cuando parece que nadie nota nuestro esfuerzo. Y al recordar a la profetisa Ana, somos desafiados a valorar nuestras propias oraciones y confiar en que, en algún lugar, ellas están abriendo caminos y preparando el terreno para algo mucho mayor. Y es con esa certeza que nos adentramos en el próximo ejemplo, el asombroso viaje de restauración de un hombre llamado Job. Restauración y renovación. La historia de Job. La historia de Job es una de las narraciones más profundas sobre el sufrimiento, la pérdida y la restauración. Fue un hombre que lo perdió todo: familia, riquezas, salud, y enfrentó no solo el dolor físico,
sino también el juicio de quienes lo rodeaban. Sin embargo, incluso en medio de ese desierto, Job jamás perdió su fe en Dios. Job 42:10 nos dice: «Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos». Esta frase revela una verdad poderosa. La restauración llega cuando el corazón se abre al perdón, cuando soltamos la carga de la amargura. El camino de Job hacia la renovación no fue fácil ni rápido. Atravesó un proceso intenso de dolor y cuestionamientos, pero fue justamente en ese recorrido donde aprendió a confiar en la soberanía de Dios. Su experiencia nos enseña que incluso en las crisis más oscuras hay un propósito escondido. Dios usa las pérdidas para moldearnos, fortalecernos y acercarnos más a Él. Para quienes hoy se sienten aplastados por las dificultades y creen que no hay salida, la historia de Job es una invitación a la esperanza. Podemos aprender a orar no solo por nosotros mismos, sino también por aquellos que nos han herido, pues es en el perdón donde Dios abre espacio para que sus bendiciones vuelvan a fluir. Como ejemplo práctico, cuando el rencor domina, buscar la ayuda de un consejero espiritual o realizar oraciones diarias enfocadas en la sanidad emocional puede traer libertad. Además, el testimonio de Job nos desafía a no medir la presencia o fidelidad de Dios por las circunstancias del momento. Él no prometió una vida sin dolor, pero sí aseguró que, al final, todo puede ser restaurado de forma sorprendente. La Biblia es una guía firme para esos momentos, y meditar en libros como El propósito del sufrimiento, de Timothy Keller, puede ayudarnos a caminar con Dios incluso en medio de la adversidad. Job nos muestra que la renovación que Dios ofrece no es simplemente un regreso a lo que fue, sino un salto hacia algo mayor. Dios puede convertir las cenizas del dolor en belleza, la desesperanza en fe viva y las pérdidas en testimonios poderosos que inspiran a otros a seguir adelante. Con esta lección de resiliencia y transformación, pasamos al siguiente ejemplo: un hombre agotado, extenuado, pero que escucha el susurro de Dios que enciende nuevamente su misión. Elías, espíritu renovado, Elías y el susurro divino. Elías, uno de los profetas más enérgicos del Antiguo Testamento, también atravesó momentos de profundo agotamiento. Fue testigo de milagros extraordinarios, como el fuego que descendió del cielo para mostrar el poder de Dios, pero también experimentó el miedo y la soledad. Después de amenazas de muerte, se escondió en una cueva, convencido de que su historia había terminado. Imagina la frustración y el desánimo de alguien que ha servido con fidelidad y aún así se siente solo y abandonado. En medio de ese silencio y aislamiento, Dios no se manifestó en señales grandiosas ni fenómenos espectaculares, sino en un susurro suave y casi imperceptible. Primera Reyes 19:11-13 describe cómo Elías percibió la presencia divina no en el viento fuerte, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en una brisa apacible. Este detalle nos enseña que muchas veces la voz de Dios es sutil y requiere un corazón sensible para poder oírla, sobre todo cuando estamos en lo más profundo del cansancio físico o emocional. La renovación del profeta comenzó cuando decidió levantarse, comer y descansar, demostrando que Dios también cuida de nuestras necesidades físicas y espirituales. Muchas veces, cuando creemos que todo ha terminado, es ahí donde comienza un nuevo capítulo. Para quien se siente agotado, este relato es un llamado a buscar el descanso, el cuidado personal y a estar atentos al susurro divino que puede escucharse en una oración tranquila, en la lectura bíblica o en la meditación en silencio. En lo práctico, es útil apartar momentos para bajar el ritmo y oír la voz interior. Por ejemplo, crear el hábito de contemplar en lugares tranquilos, un parque, un rincón especial en casa, ayuda a sintonizar con ese susurro de Dios. Libros como Dios en el silencio
de Erwin Lutzer, pueden ayudar a comprender cómo Él habla incluso cuando parece callar y cómo reconocer esa voz que renueva nuestro interior. Además, la historia de Elías nos recuerda que aunque pensemos que nuestro propósito ha terminado, Dios tiene planes para renovar nuestra misión, muchas veces de maneras inesperadas. El descanso no es debilidad, sino preparación. Dios forma líderes que siembran para las próximas generaciones, como Eliseo, a quien Elías debía ungir. Legado espiritual: Timoteo, Loida y Eunice. La fe verdadera es un regalo que puede cruzar generaciones, y nadie representa esto mejor que Timoteo, cuya vida fue profundamente marcada por la fe firme de su abuela Loida y su madre Eunice. En 2 Timoteo 1:5, Pablo le recuerda a Timoteo la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, destacando así la importancia de un legado espiritual construido día tras día en pequeños gestos, oraciones y enseñanzas constantes. Aunque ese legado es invisible para el mundo, tiene un poder transformador. Muchas veces, las mayores herencias no son materiales, sino la transmisión de la fe, la esperanza y los valores cristianos. Loida y Eunice no tenían títulos ni predicaban ante multitudes, pero dedicaron sus vidas a sembrar la semilla de la fe en el corazón de Timoteo. Esa entrega silenciosa es una invitación a reconocer que influenciar vidas puede ocurrir en los actos más simples. Enseñar a un niño a orar, contar historias bíblicas o vivir con integridad frente a los más jóvenes. Quien desea construir un legado espiritual tiene un camino claro: invertir tiempo y amor en las generaciones que lo rodean. Esto puede hacerse a través de conversaciones diarias, lectura de la Biblia en familia, participación en grupos juveniles o mediante oraciones constantes por hijos, nietos y discípulos. Libros como La herencia espiritual, de Ravi Zacharias, muestran cómo la influencia espiritual supera fronteras y deja frutos duraderos. El ejemplo de estas mujeres también nos recuerda que, aunque las fuerzas físicas disminuyan, el impacto espiritual no tiene por qué hacerlo. Muchas veces, la mayor contribución que podemos ofrecer está en nuestras oraciones fervientes y en la fidelidad diaria, incluso en silencio. Esa dedicación crea raíces profundas que florecerán en las próximas generaciones, formando líderes, misioneros y creyentes firmes. Además, comprender que el legado espiritual es una responsabilidad compartida, y no solo de pastores o líderes, despierta en cada persona el deseo de dejar huellas eternas. Cada momento vivido con propósito y oración puede ser la base para transformar vidas y continuar la obra de Dios en el mundo. Así, mientras la historia de Timoteo nos habla de cómo la fe se transmite, también nos prepara para reflexionar sobre la perseverancia frente a las limitaciones, como veremos en la vida del apóstol Pablo, quien incluso desde la cárcel siguió impactando generaciones. Perseverancia en la fe en medio de las limitaciones. Pablo en la prisión. Pablo es un ejemplo poderoso de cómo la fe puede florecer incluso en medio de las mayores limitaciones físicas y circunstancias adversas. Encerrado en una celda fría y solitaria, lejos de la libertad que antes disfrutaba para predicar y viajar, no se entregó al desánimo. Al contrario, escribió algunas de las cartas más impactantes del Nuevo Testamento, demostrando que la fuerza del Espíritu no depende del cuerpo, sino de la conexión con Dios. En 2 Timoteo 4:7 declara con convicción: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Esta perseverancia nos enseña que la productividad espiritual no depende de grandes logros visibles, sino de la fidelidad y el propósito interior. Pablo no necesitaba multitudes ni escenarios para ser instrumento de Dios. Sus palabras escritas desde la prisión siguen inspirando a millones, demostrando que incluso en la aparente inactividad se puede generar un impacto profundo.
Esta es una lección importante para quienes enfrentan limitaciones físicas, edad avanzada o circunstancias que parecen impedir un servicio activo. En la práctica, mantener una fe viva requiere enfocarse en la oración, en la lectura de la palabra y en buscar maneras de servir dentro de lo posible. Por ejemplo, escribir mensajes, orar por otros, dar consejo, participar en pequeños grupos o incluso usar las redes sociales para compartir la palabra pueden ser formas efectivas de continuar el ministerio. Libros como Pablo, el apóstol de la gracia, de F.F. Bruce, ofrecen una mirada profunda sobre cómo Pablo enfrentó la adversidad con una fe inquebrantable. Además, el testimonio de Pablo nos reta a no dejarnos definir por nuestras limitaciones externas, sino a cultivar un corazón dispuesto a servir como sea. Esa disposición da frutos que trascienden generaciones y situaciones. El espíritu puede arder con más fuerza cuando el cuerpo está débil, y esa intensidad puede abrir caminos que antes parecían cerrados. El valor del corazón dispuesto, la elección de David. En la historia de David aprendemos que Dios mira el corazón, no la apariencia externa ni los logros visibles. En 1 Samuel 16:7, Dios dice: «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». David, un joven pastor de ovejas, fue considerado insignificante por sus propios hermanos, pero tenía un corazón dispuesto y alineado con la voluntad de Dios. Por eso fue el escogido para ser rey. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo muchas veces nos dejamos llevar por las comparaciones y por nuestras inseguridades. Vemos a otros más jóvenes, más fuertes o con más experiencia y sentimos que no somos suficientes. Pero Dios valora la sinceridad del corazón, la humildad y la disposición para servir, aún en lo más sencillo. Eso significa que no importa en qué etapa de la vida estés, puedes ser usado con poder si entregas todo a Dios. En la vida diaria, cultivar un corazón dispuesto implica actitudes como ayudar sin buscar reconocimiento, perdonar con generosidad y buscar la voluntad de Dios por medio de la oración y la meditación. Un consejo práctico es comenzar el día entregando tus tareas al Señor, pidiéndole que guíe tus pasos y convierta cada acción en un servicio para su reino. Libros como El corazón conforme al de Dios, de John MacArthur, exploran a fondo la importancia de un corazón en sintonía con lo divino. Además, evitar la trampa de compararse es esencial para mantener la salud espiritual. Comparar nuestro camino con el de otros solo genera frustración y ansiedad, mientras que enfocarse en nuestro llamado fortalece el espíritu. Cada persona tiene un tiempo y una misión únicos, y es en ese reconocimiento donde se encuentra la verdadera paz. David nos enseña que el llamado de Dios no es para los más brillantes, sino para los que se rinden con sinceridad. La disposición para decir: «Aquí estoy, Señor, úsame», es lo que marca la diferencia. Cuando eso sucede, nuestras limitaciones pierden peso y el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Y esta comprensión nos abre al siguiente tema: el fruto maduro y duradero que nace de una vida espiritual cultivada con fe y paciencia, como lo muestra el Salmo 92. Y también el fruto maduro y duradero de la vida espiritual. El Salmo 92, 12-14, nos ofrece una imagen poderosa sobre la vida espiritual en la madurez. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Esta metáfora nos recuerda que el verdadero fruto de la fe no depende de la energía de la juventud, sino de la profundidad que dan el tiempo, la experiencia y la confianza en Dios.
Así como la palmera crece lentamente y extiende sus raíces para buscar agua, la vida espiritual sólida también necesita raíces profundas para resistir las tormentas. El fruto maduro es el resultado de la paciencia, la perseverancia y de haber pasado por muchas estaciones, de lucha, de aprendizaje, de pérdida y de victoria. Por eso, el fruto que nace en la madurez es dulce, resistente y capaz de alimentar a otros, dejando un legado que atraviesa generaciones. Este tipo de fruto tiene un valor especial porque viene acompañado de la sabiduría que se adquiere con los años. La experiencia permite al justo dar consejos sabios, oraciones profundas y testimonios sinceros que inspiran a quienes lo rodean. Muchas veces, ese fruto es la sombra que da descanso al cansado, el alimento del que tiene hambre de esperanza y el ejemplo que guía a los más jóvenes. En lo práctico, producir este fruto implica dedicar tiempo a la meditación, a la oración y al estudio de la palabra, para fortalecer las raíces de la fe. Participar en ministerios de consejería, discipulado o grupos de apoyo en la iglesia es una forma de usar la experiencia para edificar a otros. Libros como Sabiduría para la Vida, de Charles Swindoll, ayudan a reflexionar sobre el valor de la madurez espiritual. Además, este fruto maduro nos desafía a ver la vejez y los años avanzados no como una etapa de declive, sino como una oportunidad para florecer con mayor profundidad e impacto. Es una fase de serenidad, donde la fe ya no es impulsiva, sino firme y constante, incluso frente a la adversidad. Así, al comprender esta imagen del Salmo 92, nuestro corazón se prepara para reconocer que Dios sigue llamando y soñando con aquellos que caminan en la madurez. Un tema que exploraremos en el próximo tópico, sobre el derramamiento del Espíritu en Joel 2. Dios sigue llamando y dando sueños. En el libro de Joel 2:28, Dios hace una promesa asombrosa. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Este versículo revela una verdad que desafía toda lógica humana. La edad avanzada no limita el llamado de Dios, ni impide que los sueños, visiones y propósitos sean renovados. Incluso en la madurez, el Espíritu Santo sigue obrando, inspirando, guiando y capacitando. Muchos piensan que los sueños y las visiones son cosa de los jóvenes, de aquellos que tienen energía y tiempo para construir el futuro. Pero Dios nos muestra que, aunque el cuerpo envejezca, el espíritu puede ser renovado con nuevas inspiraciones. Los ancianos mencionados por Joel no están destinados a la inactividad, sino llamados a seguir soñando, a participar de la obra divina con la misma pasión. Esto nos anima a rechazar la resignación y a abrazar un llamado que sigue vigente. Para vivir esta verdad, es importante mantener la mente y el corazón abiertos a la voz de Dios, buscando una renovación espiritual constante, practicar la meditación bíblica, participar en estudios y dedicar tiempo a la oración y la comunión con otros creyentes son formas eficaces de sintonizar con el Espíritu. El libro Sueños y Visiones, de Cindy Jacobs, es una excelente herramienta para comprender cómo Dios habla de estas maneras, en cualquier etapa de la vida. Además, esta promesa desafía las estructuras sociales que muchas veces marginan a los mayores. Dios quiere que cada persona, sin importar la edad, sepa que aún tiene un papel vital en su plan. Cada sueño soñado, cada visión recibida, es una oportunidad de contribuir a la construcción del reino e influir en otras vidas. Así que, cuando los años avancen y el cuerpo se sienta cansado, recuerda que el llamado de Dios sigue vivo. Los sueños pueden cambiar de forma, pero no desaparecen. Se adaptan a la nueva etapa de la vida y pueden ser aún más profundos y transformadores. Y con ese espíritu renovado, nos acercamos a los ejemplos de restauración en Abraham y José. Obras tantas es que sí, con renovación y avance.
Ejemplos de Abraham y José. Abraham y José son ejemplos poderosos de cómo Dios puede renovar y avanzar el propósito de una vida, incluso en momentos que parecen tardíos o difíciles. Abraham, a los 99 años, recibió la promesa de que sería padre de una gran nación, una noticia sorprendente para un hombre ya anciano. Génesis 17. El mundo habría dicho que su tiempo había terminado, pero Dios vio en él un potencial para un nuevo comienzo y una bendición multiplicada. José, por otro lado, enfrentó traiciones, fue encarcelado y vivió años de silencio, pero Dios utilizó todo ese proceso para prepararlo para un destino de liderazgo y salvación de muchos. Génesis 41. Lo que parecía el final trágico de su historia fue, en realidad, el inicio de una misión poderosa y renovada. Estas vidas nos muestran que Dios no se rige por el tiempo humano, sino por planes eternos que superan toda expectativa. Esta comprensión nos invita a mirar nuestra propia historia, incluso cuando sentimos que ya no hay caminos ni esperanzas. Dios puede usar lo que creemos que es el final para inaugurar un nuevo capítulo lleno de avances. Como ejemplo práctico, podemos redescubrir dones olvidados, buscar nuevas oportunidades de servicio o aprendizaje, aún después de la jubilación o de grandes cambios de vida. Libros como Abraham, el amigo de Dios, de Charles Swindoll, y José, el soñador, de Max Lucado, son excelentes para profundizar en estos ejemplos y comprender cómo la fe activa renueva cualquier etapa de la vida. También puede ser muy valioso buscar mentores o integrarse en grupos que fomenten el crecimiento continuo y la visión espiritual. Estos ejemplos fortalecen nuestra convicción de que la restauración de Dios no es simplemente un regreso, sino un avance hacia algo mayor. Es el momento de mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que cada obstáculo superado sirve como base para un futuro glorioso, preparado por Dios. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? Ahora que conoces estas historias poderosas que demuestran que Dios no nos abandona, ni siquiera cuando parece que la vida llega a su fin, es momento de preguntarte, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a seguir dejando pasar los años, esperando que el tiempo decida por ti? ¿O vas a tomar hoy la decisión de que todavía hay mucho por conquistar, mucho por vivir, mucho por impactar? Reflexiona. ¿Cuál es esa montaña que estás dispuesto a escalar ahora? ¿Qué sueño, por pequeño que parezca, está plantando Dios en tu corazón para que lo cultives y veas florecer? Tal vez sea un proyecto, una palabra de aliento para alguien, una oración que puede cambiar destinos, o incluso el simple acto de transmitir tu fe y sabiduría a las próximas generaciones. ¿Qué tienes que perder si no lo intentas? ¿Y cuánto podrías ganar si aceptas ese llamado? No dejes que la duda, el miedo o la idea de que ya es tarde te detengan. Dios no mide nuestra productividad por la fuerza del cuerpo, sino por la disposición del espíritu y del corazón. Hoy más que nunca, tu experiencia, tu fe y tu historia tienen un valor incalculable. Y si comienzas a usar todo eso para transformar vidas, empezando por la tuya, si este mensaje tocó tu corazón, deja en los comentarios cuál es esa montaña que Dios te está llamando a conquistar. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que aún hay más por hacer. Y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo contenido que fortalece, inspira y renueva tu fe. Porque mientras tu corazón siga latiendo, tu propósito sigue vivo. ¿Estás listo para vivir esta nueva etapa con fe y valentía?